Gure artean egoteagatik. Oraingoan, Dolores Sanzen hitzaldia entzuteko, orain emango dugu berri pizkatxo bat bere edukiari buruz. Y bueno, pues muchas gracias por acercaros un día más, no lunes como suele ser lo habitual, sino bueno, este miércoles a otra de las charlas del 15º ciclo de conferencias de Celedones de Oro. Y bueno, vamos a dar paso enseguida a escuchar a Dolores Sanz con su presentación sobre la restauración de nuestro patrimonio, la piedra pintada. Dolores va a ser la encargada de presentaros este tema tan interesante y yo, en primer lugar, vengo a presentaros a esta amiga y compañera que conozco hace muchos años. También hemos compartido un tiempo profesionalmente. Hemos trabajado juntas en algunos trabajos de estudio y de restauración. Bueno, hemos vivido en el mismo andamio en algunas ocasiones. La verdad que es un trabajo muy apasionante y para los que os gusta, para los que nos gusta pues, la historia, el arte, las artes plásticas o cualquiera de los rincones, en este caso de Álava, donde tenemos la suerte de tener este patrimonio tan variado y tan rico, pues bueno, yo creo que os va a enganchar la presentación que va a hacer hoy Dolores. Ella tiene una formación muy completa en el campo de la conservación y restauración del patrimonio artístico. Se especializó en primer lugar en restauración de escultura en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, donde también coincidimos. Y luego tuvo la especialización en restauración de pintura en la Complutense, en Madrid. Y después de finalizar su primera formación, esta formación tan básica y tan sólida en Madrid, luego pasó a Roma, donde perfeccionó su especialización, más aún, orientándola más hacia los soportes de piedra y a la pintura mural, la conservación de la pintura mural y de la escultura y relieves en piedra. Sí. Tuvo en Roma una beca de la Academia de España en Roma, con la especialidad en bienes muebles. También estuvo becada en el ICROM, en Roma, en el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. O sea, es un centro de referencia a nivel internacional que fue creado por la UNESCO y bueno, pues ahí estuvo realizando investigaciones también sobre la conservación de este patrimonio de pintura mural y de piedra. Siguió también en Roma, en el Instituto Centrale de Restauro, también especializándose en los materiales lapídeos, ¿no? en los distintos tipos de piedra. Tuvo también una beca más, ¿no? Creo, en este caso de la Diputación Foral de Álava para continuar en el ICROM nuevamente, con una beca de investigación. Y tras esta etapa dilatada de formación, aunque tanto en este como en otros campos, pues la formación pues nunca se acaba, ¿no? Nunca acabas de formarte, pero bueno, paralelamente inició su carrera profesional, su actividad profesional y aún la continúa. Sigue también, como os comentaba, formándose e investigando, porque actualmente también realiza la tesis doctoral también sobre estos temas, ¿no? Sobre, en concreto, el color en la escultura pétrea en la diócesis de Vitoria de fines del siglo XV al siglo XVIII, bajo la dirección de Fernando Bartolomé en la UPV. Durante estos últimos años se ha especializado, por tanto, en la realización de estudios previos, de intervenciones, de informes, de dirección de proyectos, también trabajos de asesoramiento, proyectos de mantenimiento en relación con la restauración de la piedra y la pintura mural, como miembro de la Sociedad Cooperativa Petra, de la que es socia.
Entre sus clientes, además de particulares y entidades privadas y demás, se encuentran en Álava pues, el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico, el Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, también la Fundación Catedral de Santa María, en Navarra la Institución Príncipe de Viana, en Guipúzcoa ha trabajado también para el Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en Castilla y León también en distintas instituciones como el Servicio de Patrimonio o la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León. Ha llegado hasta Galicia, como veremos en algún ejemplo que nos va a mostrar, trabajando para la Fundación Catedral Santiago. Bueno, tiene un extenso currículum que no vamos a detallar, solo destacar alguno de los trabajos más recientes, o sea, solo 2 notas, como decir que continúan trabajando en la Catedral de Santiago de Compostela y más cerca, en Ayala, acaban de restaurar el conjunto funerario del monasterio de Quejana, los sepulcros de la Torre de los Ayala, los sepulcros de la capilla de la Virgen del Cabello, que supongo que también luego nos mostrará alguna imagen, igual un poco inédita, porque es un trabajo bastante reciente. Bueno, ya si recordáis, si estuvisteis, ya tuvimos un acercamiento a los trabajos de restauración y a la conservación que se llevan a cabo sobre el patrimonio histórico-artístico de Álava recientemente en la charla que tuvimos en noviembre, aquí mismo, a cargo de Cristina Aransay, jefa del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, en la que además de exponer las tareas de gestión para la conservación y restauración de patrimonio que se hace desde las instituciones, pues también nos ilustró con algunos de los proyectos que se han llevado a cabo desde ese centro, en algunos de los cuales también ha participado Dolores, y que bueno, se mostró pues, las distintas especialidades que hay en el campo de la conservación-restauración, también el tema de criterios de intervención según la normativa internacional, la importancia de la conservación preventiva, también del mantenimiento, del que creo que también nos va a comentar algo hoy Dolores. Y bueno, si os perdisteis aquella charla, lo mismo que cualquier otra de las conferencias que hacemos últimamente, bueno, las podéis, lo tenéis accesible a través del blog de Celedones de Oro. Buscáis blog Celedones de Oro y bueno, ahí os aparece también el enlace a YouTube. Y bueno, aquí le tenemos a Eloy trabajando, a Eloy González Gavilán, silenciosamente, como siempre, que es también el que hace luego posible que se puedan difundir este tipo de actividades y de charlas. Mila esker. Bueno, ya estoy finalizando. Decía simplemente que Cristina nos abrió en noviembre un poco los ojos o un poco la boca, nos abrió un poco el apetito con este tema de la conservación del patrimonio y hoy, bueno, pues a ver si nos lo sacia un poco también Dolores con este otro tema más específico de la piedra pintada. Bueno, más específico o no, porque ya vamos a ver también, creo que nos lo va a mostrar, cómo esta cuestión pues abarca varios aspectos de la arquitectura, de la escultura, de la pintura y bueno, y aunque aparentemente a priori parece un tema, una parcela igual como más desconocida, ¿no? Igual podéis pensar, igual más de uno o más de una, igual estáis pensando, pues no sé si conozco alguna escultura de piedra que esté pintada o porque, no sé, pues en el retablo de mi parroquia pues creo que es de madera o las esculturas de la ermita pues también son de madera, pero bueno, ya vais a ver cómo en nuestro entorno más cercano hay ejemplos muy reconocidos, vais a reconocer muy cerca y bueno, ya algunos de ellos igual no tan conocidos, pero yo creo que también pues que os van a sorprender, ¿no? Y que los tengamos aquí tan cerca y que sean tan desconocidos. Entonces, bueno, pues esperemos que nos ayude también Dolores a abrir un poco más los ojos, a mirar un poco hacia arriba, porque eso también, ver otras cosas que habitualmente no las vemos, pues también nos permite valorarlas y esa valoración es lo que permite también que se conserven, ¿no? Porque algo que no conocemos no nos preocupamos por ello, no hacemos las intervenciones para frenar el deterioro y bueno, pueden pues, llegar a desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esta charla pues también contribuya un poco también a hacer eso, ¿no? A poner los ojos en otros sitios que no los hemos puesto antes y a conocer también otro tipo de obras
también del patrimonio, para saber también un poco cómo valorarlas, cómo interpretarlas y ver qué ha pasado con ellas a lo largo de los siglos, cómo han ido evolucionando, su aspecto y demás. Entonces, bueno, yo creo que os va a gustar. Eskerrik asko, mila esker, Edurne. Bueno, eskerrik asko, mila esker guztioi etortzeagatik. Muchas gracias a todos por venir. Yo espero que os guste. ¿Se me oye bien? Sí. Como ha dicho Edurne, yo voy a hablar de la restauración de nuestro patrimonio, la piedra pintada y su estudio a través de los trabajos de conservación-restauración. Cuando Edurne me planteó la charla, yo no solo quería hablar de lo que es la restauración en sí. Me parece que la restauración es un momento único para conocer la obra de arte. Los que tenemos acceso a las obras de arte directamente, pues la verdad es que es un lujo. Voy a hablaros un poquito también de actualmente los criterios que hay en restauración y cómo han llegado las obras hasta nuestros días. Nosotros siempre pues, hemos visto muchas de las esculturas en piedra sin color, en blanco. Pero esto no es real. La mayoría de la escultura siempre ha estado pintada, pero en nuestra tradición histórica han llegado las esculturas griegas con policromía realizadas en copias de mármol blanco en Roma. Aquí vemos en Grecia toda la escultura monumental estaba policromada, lo que pasa que a lo largo de los siglos se han ido perdiendo estas policromías. Y aquí veis también lo que llega hasta nosotros muchas veces por ese gusto por el blanco y la ausencia de color, pues en muchas ocasiones también ha dado lugar a que muchos de los conjuntos monumentales que estaban pintados, pues por el gusto, por la piedra desnuda, se le haya quitado el color. Aquí vemos un ejemplo pues, del Partenón, cómo estaba toda la arquitectura pintada y también en nuestras portadas monumentales y en nuestros conjuntos todo se revestía, como en nuestras casas. No tenemos el ladrillo caravista o el pladur, siempre tenemos una pintura y la policromía siempre ha sido una parte muy importante de la escultura en piedra en nuestra cultura. Como vemos, mucha de esa escultura griega que estaba coloreada pues no ha llegado hasta nosotros, ya ha llegado a través de copias o incluso esto es un ejemplo de una copia romana de una escultura griega a la derecha y a la izquierda podemos ver en Nashville, en Estados Unidos también, su interpretación de ese mundo antiguo del color en ese derroche, ¿no? de oro. Los estudios de restauración lo que han contribuido es a entender realmente la escultura policromada tal y como era. En este siglo, con los medios que tenemos ahora en restauración, por ejemplo, es el caso de Augusta de Primaporta, que aparentemente parecía que era una escultura que no tenía color y se ha visto pues, que estaban todas policromadas. Estas son recreaciones de la policromía. Aquí vemos el ejemplo del Gálata de Ludovisi, que es una copia romana de una escultura en bronce. Por lo tanto, en nuestra cultura lo que teníamos era estas esculturas del arte griego pues, sin color, pero por una interpretación. A lo largo de la historia, siempre la conservación muchas veces ha estado ligada pues, a la copia de los elementos. Muchas veces, si desaparecían, pues se hacían copias. Era también una forma de que esa restauración llegase a nosotros y su memoria. Este es otro ejemplo de estas de las pocas esculturas griegas que se conserva, pero que se ha visto a través de los grabados, bueno, pues que ha ido perdiendo algunos de sus elementos. Este es en el Coliseo también podemos ver ejemplos de cómo a lo largo de los siglos, muchas veces por desconocimiento o por ausencia de materiales, pues esa obra artística de primera fila se saqueaba para sacar pues, el plomo, ¿no? Aquí vemos pues, los avatares del Coliseo en el que para extraer el plomo que habría entre la unión de las piedras pues, se degradaba. El color en la piedra, como decía Edurne, que hay mucho más de lo que creemos, en muchos de los conjuntos góticos o medievales, actualmente por ese gusto de la piedra blanca, que es un desconocimiento real de lo que podía ser el arte antiguo, que sí que tenía color, nosotros muchas veces solo lo podemos actualmente, lo que es ese color primero que se dio original, solo se conserva en códices miniados, pues como podemos ver aquí, ¿no?
Para nosotros siempre es de gran ayuda cuando hacemos estudios. Si en los conjuntos monumentales que estamos estudiando actualmente quedan poquitas trazas de color, pues en las miniaturas se conservan esos colores que también tenían nuestros conjuntos monumentales. Aquí vemos un pintor pintando y a una pintora, una mujer también, en un taller de escultura pintando. En el Renacimiento los gustos histórico-artísticos cambian y hay una vuelta al mundo antiguo. Esta es una imagen de la Domus Aurea, que ahí veis uno de los agujeros. Los pintores introducían y de repente descubrieron ese mundo de color del mundo romano de los revestimientos. Y por eso en el Renacimiento va a volver ese gusto por el color. Ponía un poco estas imágenes para que entendiéramos un poco que según los momentos y los gustos hay un gusto por el color o un gusto por la piedra desnuda. Estos son ejemplos de la Domus Aurea con los revestimientos. Y como en el Renacimiento, ese mundo antiguo, se redescubre el mundo antiguo y el color. Nosotros aquí en la ciudad de Vitoria tenemos conjuntos monumentales que tengan color del momento en el que se ejecutaron, pues el gótico o el Renacimiento. No nos quedan muchos, pero para nosotros este tipo de dibujos coloreados pues son los que nos ayudan a ver cómo estaban policromados. Este, por ejemplo, es un ejemplo de una acuarela de un juicio de la Real Chancillería de Valladolid, en el que a través de ese dibujo de un juicio pues podemos ver cómo ese conjunto, ese sepulcro que tenemos hoy en la iglesia de San Pedro, actualmente desnudo por ese gusto de quitar el color, pues sí que en origen estaba policromado. Lo que estaba en el siglo XIX realmente se entiende el arte antiguo desnudo, la piedra desnuda. Y este criterio, la verdad, que ha estado vigente pues, en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Y este entender el arte de la piedra sin color nos ha llevado a que muchos de nuestros grandes conjuntos monumentales pues, se hayan despolicromado y se haya eliminado el color, pero con ganas. Yo lo que os voy a contar un poquito es la restauración, por lo que os decía, es un momento muy importante para el conocimiento de la obra de arte. Y la pintura en la escultura, para conocerla bien hay que poder estudiarla en profundidad. Yo os voy a exponer un poquito las metodologías de estudio de la policromía en piedra y vamos a hablar de los primeros estudios que se realizaron aquí en Vitoria, en el 98 en el pórtico este de la iglesia de San Pedro, después en el pórtico de la Catedral Santa María y después en el 2016 en el pórtico de la Gloria. Bueno, ¿cómo afrontar el estudio de los conjuntos monumentales de la piedra pintada? Normalmente las restauraciones siempre era un momento en el que, como hemos visto, se transformaban las obras de arte. Pero ya desde el siglo XIX la restauración es una restauración científica en la que también, como estaba diciendo antes, es un momento único para conocer la obra de arte. Cuando se hizo la restauración del pórtico de San Pedro aquí en Vitoria, lo primero que se propuso fue realizar un estudio. Lo que quería también poner en valor es que en Álava tenemos unos profesionales muy cualificados y un servicio de restauración que ha sido pionero en los estudios de piedra policromada. Normalmente en el norte de Europa, en Bélgica, en el IRPA, era donde se habían iniciado estos estudios para conocer las capas de color y la policromía. Y se habían realizado casi siempre en escultura exenta. Aquí en el pórtico de San Pedro fue de las primeras veces que se hizo el estudio del conjunto del apostolado. Como estaba diciendo, actualmente está la restauración científica que podemos hacer ahora, que tenemos los medios para hacerla. Siempre lo que hacemos es, además del estudio de la obra en sí, contamos con diferentes profesionales, pues con historiadores para recoger la documentación existente, documentalistas, geólogos, topógrafos, arqueólogos. El trabajo en equipo en los laboratorios especializados para comprender la obra de arte. Lo que estaba diciendo, para poder entender la piedra pintada, la policromía,
En el Pórtico de San Pedro se implantaron unas metodologías de trabajo propiciadas por el Servicio de Restauración, en aquel momento estaba Rosaura García Ramos a la cabeza, que fue la que impulsó este estudio de color y las policromías para poder comprender nuestro arte de otra manera y, sobre todo, la secuencia, la pictórica. Ese paso del tiempo en el que se habían conservado los colores y cómo estudiarlos y cómo entenderlos. Cuando se realizó el estudio del Pórtico de San Pedro, se realizaron fichas para el estudio de los motivos de la policromía. Aquí, como veis, se recogieron las policromías y algunas también se completaron. Y aquí veis las diferentes policromías. Actualmente, como esto se restauró en el 98, pues está cubierto por polvo y ya incluso alguna capa de costra negra debido a la combustión de los coches y actualmente no se pueden ver. Pero en Vitoria tenemos en el Pórtico de San Pedro uno de los mejores ejemplos de policromía. En este momento tuvimos la oportunidad, antes de afrontar los trabajos de la restauración, lo que digo, porque la restauración es ese momento único en el que se puede estudiar la obra de arte directamente. Tienes el contacto directo con la obra de arte. Aquí podéis ver que, aunque aparentemente vemos la escultura de la Virgen que está sucia por las capas de suciedad, pero vemos que a lo largo de la historia, en este caso, se han ido aplicando sucesión de capas de color pues, con los cambios de gustos. Y en el Pórtico de San Pedro tuvimos la suerte que no había pasado ese gusto por volver a sacar la piedra y todavía se conservaban todas las capas de color. En este estudio que os decía, que fue pionero en el Pórtico de San Pedro, hicimos estudiar todos los momentos históricos en los que se habían aplicado capas de color y se hizo una reconstrucción virtual. Normalmente con los historiadores podemos llegar a saber pues, los motivos decorativos, el momento histórico, pero la secuencia pues, necesitamos los medios pues, de microscopios, estratigrafías y lo más importante es el trabajo en equipo. Cuando se estudió el Pórtico de San Pedro, que colaboró con nosotros Pedro Luis Echeverría, también en aquel momento Micaela Portilla, recuerdo que se subió al andamio y estuvo con nosotros y nos trajo sus fichas de la iconografía de cada apóstol, que la verdad fue un lujo, pues pudimos ver cómo este magnífico pórtico del siglo XV había tenido diferentes policromías. En este caso, como si se pudo hacer una investigación histórica y documental, sí se pudieron datar algunas de las policromías que presentaba el pórtico, y que en el caso del Pórtico de San Pedro se habían ido aplicando unas sobre otras y no se habían eliminado las originales. Después de la experiencia del Pórtico de San Pedro, tuvimos la oportunidad también de manera conjunta con el Servicio de Restauración de Diputación Foral de Álava y la Fundación Catedral Santa María, de todos estos estudios que habíamos puesto a punto en el Pórtico de San Pedro para estudiar el color y las capas de policromía, aplicarlos al pórtico de la Catedral de Santa María. La verdad que fue un lujo poder trabajar en la Catedral de Santa María porque teníamos en nuestra disposición, habíamos comenzado los estudios en San Pedro, pero cuando llegamos a la Fundación Catedral Santa María, pudimos todo nuestro conocimiento ponerlo pues, al servicio de la obra de arte, contar con documentalistas, con un servicio, con una base de datos en la que se incluían toda la recopilación de los estudios. Aquí veis el caso de la Catedral de Santa María. Es una cosa completamente diferente al del Pórtico de San Pedro. El Pórtico de San Pedro, como había sido, simplemente se habían realizado intervenciones, pero no se había puesto a punto, pues se mantenían todas las intervenciones. Aquí, en la Catedral de Santa María, en los años 60, había habido una intervención muy importante y por ese desconocimiento de que la piedra siempre estaba coloreada y estaba revestida, sobre todo en nuestros conjuntos monumentales, por esa búsqueda del blanco y la piedra, se hizo una labor de despolicromarla por completo. O sea, todos seremos juzgados. En aquel momento ellos pensaban que lo original era la ausencia de color, por el desconocimiento de que históricamente se habían ido dando capas una encima de otra. Y aquí vemos el momento en el que se colocaron los andamios
y se eliminaron todas las capas de color que había en el pórtico de la catedral. Cuando estuvimos allí trabajando, vino uno de los albañiles que en aquel momento trabajaba con su padre y nos trajo, ahí veis, la herramienta con la que rascaron toda la policromía del pórtico. Cuando al principio os he puesto un poco las esculturas griegas, es un poco porque en este momento también del siglo XIX y del siglo XX siguen esos criterios vigentes que lo auténtico es la piedra, que el color no nos deja ver realmente la escultura y eso no es real. Pero aquí veis a la izquierda, ¿no? A la derecha, cómo se fue quitando todas las capas de color y las obras que había ahí en el pórtico. A pesar de que rascaron mucho y lo intentaron rascar todo, no pudieron rascarlo del todo. Y nosotros en esos pequeños restitos de color fuimos capaces de reconstruir la secuencia polícroma. Como os decía, con esta metodología del estudio de la correspondencia de policromías, eso, y siempre con el apoyo de los profesionales del Servicio de Restauración de la Fundación Catedral Santa María. Tuvimos la oportunidad de realizar los estudios un equipo de casi todas restauradoras, creo que no había en aquel momento ningún hombre, aquí están algunas de las compañeras, Isabel y Edurne. Y lo que os decía, para nosotros fue un lujo poder realizar el estudio del pórtico de la Catedral de Santa María sin prisas y con todos los medios que necesitábamos, pues los laboratorios, los microscopios, el poder consultar con historiadores, documentalistas, geólogos. En los trabajos de la Catedral de Santa María también contamos con la colaboración de historiadores para estudiar esa secuencia, o sea, además de la secuencia pictórica, de las capas de policromías, también hubo documentalistas y historiadores que nos ayudaron a buscar en esos momentos históricos de aplicación del color las autorías. Como os comentaba antes, para nosotros los restauradores es un privilegio el poder ver la obra de cerca y es el momento en el que se pueden recopilar todos los datos. Como veis aquí también, aparte del estudio de las policromías, también en la catedral estaba todo el equipo de la Fundación Catedral Santa María que había diseñado también en las bases de datos para documentar, como veis ahí, los signos lapidarios de los escultores que habían trabajado en unas fichas que están en una base de datos. La labra, las herramientas utilizadas. Y como veis, pudimos observar la diferencia de las herramientas que se habían utilizado en las fases constructivas del pórtico del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI. Este es un ejemplo de la labra que lo habíamos diseñado conjuntamente con los arqueólogos, porque no solo estábamos realizando el trabajo del pórtico, en aquel momento se estaban restaurando también interviniendo en las demás zonas de la catedral. Yo quería poner en valor en aquel momento los que tuvimos la oportunidad de trabajar en la Fundación Catedral Santa María, pues ese poder aprender todos juntos, que creo que hay un nivel de profesionales que nos formamos aquí en Álava, que ahora estamos trabajando en diferentes sitios y que muchas veces creo que no reconocemos lo suficiente pues, el nivel de restauración y de conocimiento que se ha generado en Álava y que ahora también estamos trabajando pues, en otros lugares, como veremos luego en el Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela. Como veis, en ese momento de la restauración, que ya veis que de la restauración estoy hablando poco porque creo que de la restauración se habla siempre y este momento de poder ver la obra de cerca y poder estudiarla creo que muy pocas veces se puede hacer, como tuvimos la suerte de poderla hacerlo en la Catedral de Vitoria. Estuvimos también estudiando pues, todos los anclajes, el estudio de las policromías. Como veis, era un gran equipo de restauradoras que estábamos con los microscopios trabajando en equipo, que fue una labor muy rigurosa de revisando todas las capas de esos restitos que hemos visto de pequeñas policromías que habían dejado. Nosotros fuimos haciendo el estudio exhaustivo para luego poder llegar a decidir cuál había sido en las diferentes zonas, la primera, la segunda policromía. Como os he explicado antes, en el pórtico de San Pedro fue el primer momento en el que se hizo un estudio, además de una escultura, poner en relación todo el conjunto escultórico que había del apostolado y la Virgen. Y aquí, en la Catedral de Santa María, fue la primera vez, por lo menos a nivel nacional y creo que a nivel del mundo mundial también, vamos a decir,
que se realizó un estudio de este nivel, de poner en relación todos los elementos. Cuando digo todos los elementos, son nervios, claves, plementos, todos los elementos de la catedral para buscar esa secuencia de aplicaciones de color en el tiempo. Que aunque en los años 60 pensaban que esos colores no tenían importancia, pero la verdad que había sido un monumento importante en Vitoria y en función de los diferentes momentos histórico-artísticos y estilísticos se había recibido diferentes capas de color. Aquí veis a Edurne, cuando trabajó con nosotras, aquí tuvimos la suerte de trabajar juntas en la catedral. Lo que no he comentado antes es que en la Catedral de Santa María habían hecho una labor ingente de rascar y quitar todas las policromías. Y la única escultura en la que no se le habían quitado ninguna capa de color era la imagen de la Virgen. Y para nosotros fue la referencia, la imagen de la Virgen, porque para nosotros mantenía todas las capas, toda la secuencia. Aquí veis los diferentes equipos trabajando. Y lo que os decía, esta es como el único elemento de todo el conjunto del pórtico de la catedral que no había sido despolicromado, era la imagen de la Virgen. Se decidió en hacer, se llaman ventanas de estudio, unas pequeñas aberturas para buscar los motivos decorativos. Porque muchas veces, cuando no encontramos esa documentación de quién fue el artista, el motivo decorativo, con esas fichas que os he enseñado antes también, que se implementaron en el servicio de restauración, nos ayuda a poner fecha a esa decoración. Como la moda de los vestidos ahora, pues las decoraciones también nos pueden fechar el momento histórico de la policromía. Aquí ves otro ejemplo del estudio al microscopio y cuando os decía la apertura de las ventanas de estudio, vamos abriendo poco a poco las capitas de color para ir viendo cuál fue la primera, cuál fue la segunda y siempre nos apoyamos en ensayos con los análisis de laboratorio, que se cogen muestras mínimas y se cortan, ya veis ahí, como un salchichón, que se ven todas las capas, desde la piedra hasta las últimas capas de color. Aquí veis otra zona en la que se hizo son ventanas, aquí las veis muy grandes, pero son ventanas pequeñitas para ir viendo cómo eran las diferentes capas de color, pues con lámina de oro o con un perfilado en rojo, según los diferentes momentos históricos. No me voy a extender, pero todo esto de las ventanas de estudio y el estudio de las capas de color, con esta metodología de la correspondencia de policromías, de ir buscando cada capa de color a qué momento se correspondía, se trasladaba a una base de datos y a esta correlación de ejes. Durante los trabajos de estudio también lo que hicimos fue una reconstrucción según las zonas que veíamos y los diferentes puntos de color, una reconstrucción de cómo pudieron ser esas policromías, porque nosotros lo que no, en el caso de la Virgen fueron solo ventanitas y nosotros lo que íbamos haciendo, según íbamos encontrando diferentes capas de color en las diferentes zonas, las relacionábamos para ver cuáles habían estado aplicadas en el mismo momento y se hacían reconstrucciones de las policromías a mano. Estas reconstrucciones de policromías luego se pasaban a soporte digital para hacer reconstrucciones. Y esta sería la reconstrucción de la primera policromía de la Virgen sin tener que intervenir en soporte digital. Esto es un dato muy importante porque estas reconstrucciones normalmente, esta policromía, como hemos visto antes, normalmente no está a la vista o se ha eliminado por el gusto de la piedra desnuda o se le han añadido capas de color a lo largo de los siglos. Y muchas veces en los códices miniados o las miniaturas es de los pocos sitios en los que se pueden localizar cómo eran esas policromías. Y aquí en este caso, pues la verdad pudimos reconstruir la policromía original de la Virgen en digital. También se hizo la reconstrucción de la capilla de la Piedad de Nuestra Señora, que esta fue la capilla, por ser una capilla renacentista, de esa fase renacentista del pórtico, de la que más documentación pudimos obtener, realizada en 1545. Gracias a la colaboración del historiador Pedro Echeverría, pudimos, con los pequeños puntitos que encontramos de las decoraciones de azurita o algún implemento que se apareció,
pudimos hacer la reconstrucción de cómo fue esta capilla que estaba en el pórtico, pues con su verja, su retablo, sus tondos. Aquí veis también la bóveda de la capilla y lo que son los muros de la capilla. Y después de todos los estudios se realizaron los trabajos de restauración, que prácticamente aquí en la catedral fueron eliminar pues, todas las causas de deterioro y conservar todo lo que había llegado hasta nuestros días. Y me acuerdo que en aquel momento vino una ministra a la visita y dijo: «Ay, os va a quedar muy bonita cuando la restauréis». Pues claro, en aquel momento no habíamos ni sacado la piedra ni se había vuelto a pintar, simplemente se había conservado y se le había devuelto pues, la lectura al conjunto, ¿no? Como os digo, estos estudios han sido pioneros, se han realizado aquí en Álava. Lo vuelvo a decir porque creo que nos valoramos muy poco y de los pocos estudios realmente de correspondencia de policromías están recogidos en este libro que publicó la Fundación Catedral. En este momento también, con estas reconstrucciones en digital, en Amiens, en Francia, se estaban haciendo las proyecciones de luz, pero en este caso la proyección de luz que se hacía en Francia pues era muy efectista, pero no habían hecho ningún estudio previo. Eran proyectar luces de colores para ilustrar que todas esas portadas, todos esos conjuntos monumentales habían sido policromados, pero sin ningún rigor. Nosotros en la catedral, la proyección de luces que se hace ahora, que además creo que han cambiado los proyectores y ya se ve mejor, pues en este momento se hizo una proyección sobre fotografías, porque los medios eran otros, pero creo que el efecto es increíble porque te envuelve y se puede entender cómo eran estos conjuntos monumentales pintados sin tener que pintarlos, solo proyectando la luz. Y en la Catedral de Santa María, aquí en la Capilla de Paternina, la verdad que se reconstruyó la secuencia de las diferentes aplicaciones de color con luz. Y yo creo que, bueno, que también esto ha sido pionero porque se hizo con todo el rigor, ¿no? Después de haber hecho el estudio. Tras los estudios en el pórtico de la Catedral de Santa María, fuimos a estudiar el pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Es decir, que en este caso también se contó con la Fundación Catedral Santa María para las bases de datos que ya se habían implementado, y los microscopios también los cedió la Fundación Catedral Santa María pues, con el apoyo del Servicio de Restauración. Con esto quiero decir que estas metodologías de estudio se han empezado aquí en Álava y se han ido extrapolando, y a día de hoy el último estudio que se ha hecho riguroso ha sido en Santiago de Compostela, pero por profesionales que nos hemos formado aquí en Álava. Parezco de Bilbao, pero no, soy VTV. Bueno, como veis aquí también tuvimos la oportunidad de otro pórtico maravilloso, el Pórtico de la Gloria, que yo la verdad creo que es el pórtico, que es la policromía de mayor calidad que he visto en mi vida. Hemos tenido la suerte de poderlo tocar de cerca y la verdad que bueno, es un pórtico en el que el lapislázuli que puede estar colocado, que es un pigmento que venía de Afganistán, que en otros sitios igual aparece solo en ciertas zonas, aquí se veía que el Pórtico de la Gloria fue una empresa de envergadura y con financiación porque estaba el lapislázuli colocado en todos los elementos del pórtico. El Pórtico de la Gloria sí que se había hecho un calco y una réplica y había sufrido pues, por la humedad que tiene Santiago de Compostela, pero teníamos la suerte también de que no había sido despolicromado. Se conservaban, el estado de conservación debido a la humedad y a los avatares sufridos, pues era delicado, pero se conservaban todas las capas de color. El procedimiento fue el mismo que habíamos utilizado, que habíamos hecho en Vitoria, de contar con los estudios de fotogrametría para poder documentar todas las zonas, realizar un estudio exhaustivo de todos los elementos del Pórtico de la Gloria para ir buscando las capas de color. Y como os he enseñado en las diapositivas del principio, en la catedral se conservan el tumbo A y el tumbo B, y para nosotros fueron de vital importancia, como os decía antes, para encontrar una policromía de esos momentos del siglo XII, XIII. Para nosotros era fundamental el tener la información
estas miniaturas, porque era increíble cómo se correspondían los colores e incluso los motivos decorativos. En este caso también se realizaron ortofotografías, que es un sistema de fotografía georreferenciada, que son fotografías comedidas, entonces es muy exhaustiva. Este tipo de documentación, que ahora se está haciendo en patrimonio, lo que nos permite es ver el estado de conservación inicial y al final, si se vuelve a hacer también para la conservación a futuro y el mantenimiento del que hablaremos, pues es una herramienta extraordinaria y en el caso de reconstrucción de policromías, como hemos visto en el pórtico de la catedral, pues bueno, se pueden reconstruir incluso en 3 dimensiones. En el pórtico de la Gloria también pues, se documentaron todas las policromías. Aquí, esto es un tipo de policromía que venía del norte de Europa, el brocado aplicado, que luego veremos unos ejemplos también aquí en Álava, que es un tipo de policromía y de motivo decorativo de unos momentos históricos muy concretos. Entonces, localizarla, como os decía antes, localizar esos motivos decorativos nos puede ayudar también a documentar el momento histórico. Aquí veis a Isabel con un compañero en Santiago, que Isabel está aquí, es mi compañera. Y tuvimos la opción también de ir capturando con un microcapturador, ir estudiando los diferentes colores. Aquí, como veis, la secuencia pictórica que os decía en Santiago de Compostela, en el pórtico, no se habían eliminado las policromías, algunas se habían perdido debido a su técnica de ejecución o bueno, pues a la humedad y a los problemas climáticos de Santiago. Como veis aquí, se realizó un estudio de elemento por elemento de todas las zonas para ir viendo las capas de color que se conservaban. Aquí teníamos un andamio montado a todo lujo y a todo tren, cerrado pues, con todos los microscopios, con todos los instrumentos necesarios. Lo que os decía antes, que este momento de la restauración y del poder realizar estos estudios, para nosotros es muy importante poder contar con los laboratorios especializados, los compañeros pues, geólogos, químicos, y el poder revisar con ellos en obra pues, todo lo que vamos encontrando. Este es un ejemplo pues, de esa secuencia que os decía de las capitas de color que nos podemos encontrar, para que os hagáis una idea muchas veces de la secuencia y la aplicación del color, que muchas veces es la preparación, o sea, que un momento de pintar puede tener muchísimas capas. Y siempre pues, el trabajo en equipo, que es lo que reiteraba antes, que nosotros que nos hemos podido formar aquí en la Fundación Catedral y con el Servicio de Restauración, pues este trabajo del estudio de policromías, como habéis visto, muchas veces puedes coger solo muestras muy pequeñitas y es de vital importancia el trabajo en equipo y que de lo que estemos viendo todos, pues todos lo entendamos de la misma manera y el poder contrastar. Aquí veis también en Santiago de Compostela el procedimiento de trabajo era muy similar. Realizábamos el estudio de los diferentes puntos y luego reconstruíamos ese momento de aplicación de color. Como veis, al final siempre tenemos que contar también, aparte de los restauradores que estamos en obra, pues con compañeros especialistas en documentación para luego pasarlo a soporte digital, que es casi otro trabajo tan importante como el poderlo revisar directamente. En el Pórtico de la Gloria se realizó también lo que hemos visto en Vitoria, esas reconstrucciones de la primera policromía. Todo lo que veis en azul es lo que os decía antes del lapislázuli, esa maravilla de poder de ese pigmento que era muy costoso, pero como veis aquí en el Pórtico de la Gloria estaba colocado prácticamente pues, en casi todos los sitios, incluso en los instrumentos musicales, en las cuerdas de los instrumentos musicales. Aquí veis un ejemplo de los restos de policromía que podían quedar y estos motivos decorativos nos ayudaban a luego hacer, veis en el lado derecho, la reconstrucción de cómo era esa decoración. Aquí veis otro ejemplo. Y también en este caso toda la documentación se recogió en unas bases de datos que fue la Fundación Catedral Santa María con su experiencia en las bases de datos que se habían implementado aquí, la que colaboró con la Fundación Catedral Santa María para recoger toda la documentación
del Pórtico de la Gloria. Y también aquí se realizó una publicación. Y yo ahora voy a comentaros un poquito en el patrimonio alavés, lo que hablaba Edurne, de Quejana no voy a hablar, porque Quejana creo que da para otro día. Voy a hablar de ejemplos que tenemos aquí cercanos, ejemplos de primera fila, de piedra pintada y con unas policromías de primera fila. Voy a hablar de la iglesia de Santa María de Santa Columba en Argandoña, que es la primera policromía documentada que tenemos de ese momento histórico, que no tiene ninguna aplicación sobre ella. Las claves de la iglesia de Arbulo, que son maravillosas, el pórtico de San Pedro y la imagen de la Virgen Blanca. Aquí están los de la cofradía, que la verdad que fue una labor ingente el conseguir que se restaurase, pero creo que mereció la pena. Bueno, la iglesia de Santa Columba en Argandoña, como veis, tiene un ábside románico fuera y en el interior está esa misma ventana, pero con pintura, con aplicación de color. La verdad es decir que esta junta administrativa, ellos consiguieron la ayuda para hacer el estudio, no la restauración. Ellos eran conscientes del valor que tenían. Era muy complejo el desmontar ese retablo y entonces idearon un sistema, como veis, para poder sacar el sagrario, te puedes meter por detrás y ver la ventana. Y ellos lo que hicieron fue conseguir el dinero para poder estudiar esta joyita que está ahí oculta detrás del retablo de nuestro patrimonio alavés, que probablemente muchas de nuestras iglesias estaban también pintadas de esta manera. Lo que pasa es que no se ha conservado o no ha llegado hasta nosotros. Aquí hemos tenido la suerte en Argandoña que cuando se colocó el retablo, pues se dejó la pintura, no se quitó, porque total no se iba a ver. Y gracias a ello la hemos podido estudiar. La hemos podido estudiar, hemos podido ver, cuando hicimos el estudio, colaboramos con el equipo de arqueología que estaban haciendo la lectura de los paramentos y ellos pensaban que se había aplicado en el mismo momento y nosotros, bueno, pudimos estudiarla con los microscopios, mandar unas muestritas al laboratorio y ver que había una capa de polvo entre la piedra y la aplicación de color, con lo que podíamos hablar de que se había, en este caso, probablemente cuando se realizó no había financiación para ser pintada, pero siempre con la intención de que se pintase, cuando hubo financiación se pudo pintar. En este caso, veis, pues, no es oro, pero imita al oro, que sería el ocre. Aquí fue donde tomamos muestras. Hicimos también el estudio pues, de la huella de la herramienta, como habíais visto que se hizo también en la Catedral de Santa María, porque de esta manera, haciendo los calcos de la huella de la herramienta, también se pueden datar los edificios. Y hicimos los calcos de los motivos decorativos para hacer pues, una reconstrucción en digital de cómo eran esas pinturas, ya que en este caso estas pinturas están ocultas tras el retablo y se pueden ver solo metiendo así un poco la cabeza por detrás. Y esta sería cómo sería esa ventana y que probablemente todo este templo de Argandoña estuviera por completo policromado como todos los templos alaveses. Aunque a día de hoy pues vemos la piedra vista, este efecto choco que es un poco horrible. Otro para mí de los ejemplos más destacados de nuestro patrimonio, pues como decía Edurne, es la iglesia de San Martín de Tours, que es camino de Santiago. Ya veis el tamaño que tiene la iglesia. Y es un pueblito pues, que no tiene muchos habitantes y tiene un conjunto de claves magnífico de primera fila. Además, veis los revestimientos pictóricos, la pintura mural, que sería la iglesia inicial y luego la iglesia del 15, que se corresponde con las claves, la policromía de las claves y lo que es la escultura se corresponde con las fases constructivas del 15 y del 16. Aquí es lo que os he explicado, que la fase gótica, la iglesia del siglo XV y luego la del 16 que acaba en el coro y sería el bajo coro. Tenemos una iglesia de Libro aquí muy cerquita de Vitoria. Esta iglesia se fue restaurando poco a poco, pero luego una vez que se acabaron los trabajos de restauración creo que está cerrada y es una pena.
Aquí, como veis, cuando se restauró la pintura mural, el muro recto del presbiterio, el retablo fue desmontado y está porque esta iglesia se caía, por eso se llevó el retablo al Museo de Arte Sacro, y dicho por el delegado, el representante del obispado, Zoilo Calleja, pues se conservó al final porque las claves eran de primera fila, si no probablemente pues hubiera desaparecido como otros templos alaveses. Aquí, como veis, son las claves del presbiterio que mantienen la policromía original, la primera capa de color que se aplicó sobre ellos. Veríamos también la pintura gótica que había y luego las claves de las siguientes partes del templo. Esto es tras la finalización de los trabajos, cómo quedó el presbiterio. Bueno, aquí contaros que los trabajos se iniciaron en la restauración de estas pinturas murales góticas del primer templo, y lo curioso es, veis que no hay óculo allá arriba, que es una imitación. Cuando se restauraron las pinturas murales, que es también una cosa muy excepcional, apareció el dibujo inciso de ese óculo. A ver, espera. Vale, en esta iglesia también, cuando empezamos los trabajos de restauración, además de documentarlo todo, también aquí teníamos una pintura mural y teníamos que hacer labores de consolidación, que tuvimos la suerte de contar con el Laboratorio General de Diputación Foral de Álava, que nos ha ayudado en numerosas ocasiones y que también son pioneros en el estudio de morteros y el diseño de los morteros en el campo de la restauración-conservación. Hasta en los años 60-80 se utilizaban muchísimas resinas y cementos, que hemos visto los problemas que dan, y cuando se empezaron los estudios de consolidación de la Catedral de Santa María, el Laboratorio General de Diputación de Álava diseñó unos sistemas de morteros, de lechadas, para realizar los trabajos de restauración que a día de hoy se están utilizando con las dosificaciones y con los estudios del Laboratorio General. Y aquí en Arbulo fue la primera vez que los ensayos de lechadas y morteros diseñados por el Laboratorio General de Diputación Foral de Álava se pusieron en prácticas. Otro sector importante del patrimonio, el Laboratorio General de Diputación Foral de Álava. Lo que os decía del óculo, cuando nosotros llegamos a la iglesia de Arbulo, no existía ese óculo, que probablemente sería uno similar al que hay al lado, que como se colocó el retablo, en este caso pues fue eliminado. Y lo excepcional era que en la zona baja estaba el dibujo del artista. Antes de hacer la talla de ese óculo, hizo el dibujo inciso en la pintura mural. Normalmente estos dibujos se pierden porque es como cuando tú haces un boceto. Esos bocetos se pierden. Pues aquí en la iglesia de Arbulo, ese boceto debajo de los encalados se mantenía y se restauró. Aquí veis haciendo el calco de ese boceto que luego se colocó en el hueco del óculo. Aquí vemos esas claves que os decía de primera fila en la iglesia de Arbulo, que también las teníamos en el bajo coro ya plenamente renacentista, y estas del presbiterio del siglo XV, con policromía de ese momento, que eso es lo excepcional. Yo creo que a la altura a la que están pues es difícil acceder. Estas serían las del bajo coro, que como veis los motivos decorativos de los plementos ya son plenamente renacentistas. Aquí veis lo que os explicaba antes de esta técnica del brocado aplicado, que también veíamos en Santiago de Compostela. Nosotros aquí en Álava también lo tenemos. Aquí están las formas de las estrellas, que son es el oro aplicado sobre estaño y puede ser una base de cera. Para que os hagáis una idea, es como cuando tú con una calcamonía o en relieve lo aplicas sobre la piedra. Lo que intentaban era imitar decoraciones textiles. Esto es un tipo de decoración muy exquisita. Pensad la financiación que tuvo que tener este templo de Arbulo para colocarse arriba en las claves, que yo ahora estoy enseñando unas imágenes porque hemos podido hacer las fotografías de cerca, pero si no, no es tan fácil acceder a poder ver el brocado, que es la técnica esta. Aquí veis otro ejemplo de ese brocado, que son esas decoraciones que estaban colocadas en los ropajes del personaje.
Nosotros en este caso hicimos también como muchas veces son muy delicadas y no se puede hacer el calco, pues a través de fotografías. En Santiago de Compostela se hizo a través de fotogrametría, de microfotogrametría. Aquí veis el antes y el después del estudio de todas las técnicas de ejecución, las fases constructivas y hacer todas las pruebas para ver cómo se podía realizar la restauración. Aquí el deterioro más importante era ese brocado aplicado, esas policromías aplicadas como calcamonías. Presentaban muchísimos levantamientos y era muy difícil la fijación. Aquí veis el detalle de cómo presentaban levantamientos y veis la exquisitez de los diferentes brocados que imitan las decoraciones de la tela. Para que entendáis cuando digo brocado que imitan decoraciones textiles, lo que están imitando es la decoración, ¿veis?, de los ropajes de época. Aquí veis, es muy graciosa esta clave, estos son los donantes, son los que financiaron la ejecución de las claves, que aquí veis a él y a ella, le veis a él con un anillo y no se sabe quiénes fueron, pero son los que financiaron la obra, porque están representados en las claves. Además de la pintura en piedra, de la policromía en piedra, teníamos también en el bajo coro revestimientos polícromos renacentistas. Cuando hemos visto al principio que en el Renacimiento se redescubrió las decoraciones romanas de grutescos, muchas de esas decoraciones renacentistas que las tenemos aquí en Álava también están bebiendo de esas fuentes directamente. Aquí veis también que se realizó la labor de estudiar pues las capas de color, las aplicaciones de encalados que había para ver cuál era el mejor sistema para su eliminación sin dañar los originales. Se hicieron también fichas que se quedan documentadas pues, de la técnica de ejecución, del estado de conservación. Para nosotros, y creo que es muy importante, lo que he dicho antes, el momento en el que la obra pasa por las manos de los restauradores es un momento único para el estudio, sobre todo de la técnica de ejecución y ver la obra de cerca. Aquí veis el estudio in situ para recoger toda la información y la complicación de trabajar en la restauración de unas claves, en la postura, que son labores complicadas y duras, aunque es maravilloso. Pensad la complejidad del fijar esos levantamientos en esas posturas, ¿no? Pero la verdad que pudimos llevar a buen término la restauración y esto es a la finalización de los trabajos. Aquí veis el detalle de una de las claves que son maravillosas, lo que comentábamos antes con Edurne, pues que es una pena que este templo está a 10 minutos de Vitoria, está cerrado y en su momento sí que habían pensado el colocar unos espejos para poderse ver, pero creo que nunca se ha llegado a hacer nada y es una pena porque este es patrimonio nuestro que está muy cerquita. Otro ejemplo de las claves que son maravillosas. Y vuelvo a la iglesia del Pórtico de San Pedro, un poco como ejemplo de trabajo de restauración, pero no como trabajo que se finalizó correctamente, sino en su momento se realizó el estudio, pero quedaron pendientes. Aquí veis cómo estaban las capas de suciedad, cómo se hizo una limpieza. Aquí veis las medias limpiezas, pero no se llegó a acabar los problemas, a solucionar los problemas que presentaba el pórtico de filtraciones de humedad, de sales, de dónde estaba ubicado. No se intervino tampoco en la Virgen porque la secuencia de colores había hasta 12 capas de color y solo se eliminaron las capas de suciedad. Y esto fue antes y después de la restauración en el 98. En el tímpano se eliminaron pues, todas las capas de suciedad, de combustión de coches que había. Y bueno, simplemente pues, da dolor de corazón ver que a día de hoy es el único sitio de la calle donde han quitado los pivotes, siguen aparcando. Y bueno, pues que a día de hoy esa intervención que se hizo en el 98 en el pórtico de San Pedro, pues se ha vuelto a llenar de polvo, de costra negra. Nosotros, que hay una necesidad imperiosa de
de mantenimiento. Lo que decíamos antes, que las restauraciones, si luego unas tareas de mantenimiento, pues la verdad es que al final es como en una casa cuando tú limpias un día y no vuelves a limpiar ni haces labores de mantenimiento. O sea, se ha vuelto a degradar la policromía, se han depositado capas de hollín, de suciedad. En el 2002, con motivo de la publicación del libro de Lucía Laoz, se contrató una limpieza, pero ya en ese momento del 2002 ya no solo estábamos quitando el polvo, ya se había depositado la capa de costra negra. Por esto la importancia que hablábamos antes con Edurne de los mantenimientos y de este magnífico pórtico que está de espaldas a la ciudad, pues bueno, se mantiene en unas condiciones. Esto ya fue en el 2002, la capa de suciedad que había, que ya no solo era quitar el polvo. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo, que me parece que tenemos un monumento que hay que pensar que hay que conservar y restaurar y poner en valor de nuevo. Bueno, y ahora os voy a hablar del estudio que realizamos en la imagen de la Virgen Blanca, que la verdad que la Cofradía de la Virgen Blanca y el Servicio de Restauración se batieron el cobre porque se restaurase, doy fe. Y tuvimos la suerte de poder realizar los trabajos de restauración en el Servicio de Restauración de Diputación Foral de Álava, pues con todas las instalaciones y todos los medios a nuestra disposición. Como habéis visto, también se recopilaron pues, la Virgen Blanca. El mayor problema se retiró de la hornacina en la que estaba porque después de haber sufrido el acto vandálico, pues bueno, se había restaurado como se restauraba en aquellos momentos, pensando que esa restauración que se hacía era la correcta, pero bueno, se introdujeron resinas y se aplicaron tratamientos que no eran los correctos. Y se determinó que no cumplía, o sea, que el estado de conservación de la Virgen ya no podía mantenerse al exterior. Debía de restaurarse y estar en un sitio protegida de las inclemencias ambientales. Aquí, como veis, el tamaño de la Virgen, que no parece tan grande, pero es enorme. Y el lujo de poder realizar el estudio directamente allí, pues con los microscopios y todos los medios que nos ofrecía el servicio de restauración. En este momento la restauración se hizo con el patrimonio, con el IPC, y todos los análisis y los estudios y el 3D lo realizaron ellos. Todos los estudios que íbamos haciendo de las pruebas de limpieza, de estudios de policromía, todo se contrastaba directamente con los laboratorios. Para nosotros como restauradores, poder trabajar así es un lujo y una seguridad y es como se debieran hacer todos los trabajos, ¿no? Con todos los medios. Pero no siempre se puede. Esto es un poquito, como veíais también antes, pues esa secuencia de ver todas las capas que tenía la imagen de la Virgen. La imagen de la Virgen, por esa intervención que se realizó en los años 80, lo que habían hecho era, no habían eliminado el color, pero sí lo habían planchado. Entonces, no era posible hacer como en el caso de la Virgen del Pórtico de la Catedral, esas ventanas y ver esa secuencia podíamos ver la secuencia, pero no se podían ver los motivos decorativos. Aquí veis unos detalles de las diferentes capas de color que presentaba la imagen aquí de la Virgen Blanca. Como veíamos antes, esto sería el corte estratigráfico de todas las capas de aplicación de color. Del momento del primer estudio en el Pórtico de San Pedro al estudio que se hizo en la Catedral y el Pórtico de la Gloria, ya habíamos codificado todos los colores para luego poder hacer las reconstrucciones en digital. También en este caso de la Virgen Blanca fue de gran ayuda la colaboración con Camino Urdiain, que nos hizo todo el vaciado documental. Lo que os decía antes, nosotros podemos ver la secuencia de las capas de color, pero es muy importante poder relacionar esa secuencia con un momento histórico concreto o con una autoría o con un pintor. Y la colaboración directa con Camino Urdiain, en este caso, pues fue fundamental. Aquí veis cómo se hicieron todas las pruebas para hacer las limpiezas, que se contrastaban, hacíamos pruebas, se contrastaban y se enviaban a los laboratorios para ver que los sistemas de limpieza eran los adecuados. Y siempre teníamos la opción de revisar todas las superficies con el microscopio.
Se hicieron también pues, limpiezas con láser, no donde había color, solo en las zonas de la piedra. Y como veis, fue una labor pues, muy complicada por esa intervención de los años 80, que había introducido resinas y materiales pues, ajenos a lo que es la piedra. Cuando ya se finalizaron los trabajos de restauración de la Virgen, se volvió a colocar en la jaula a la que se había traído y ya la teníamos lista para su traslado después de haberse restaurado en el servicio de restauración. Y esta es una imagen a la finalización de los trabajos. Aquí veis el detalle, que lo que se conservó todo lo que había llegado hasta nuestros días y se eliminaron esas capas de cera y de materiales pues, ajenos a la obra que no le estaban dejando transpirar y que estaban produciendo daños en lo que eran las capas de policromía y en el soporte. Y se llevó al Museo de Arte Sacro porque tal y como, aunque se restauró, el estado de conservación de la policromía era muy delicado, pues como cuando una persona está enferma y tiene que seguir recibiendo cuidados. En este caso, no podía conservarse en un exterior, tenía que conservarse en un interior. Y también tuvimos la suerte de poder realizar pues, una publicación de todos estos trabajos que se han puesto a punto en Vitoria. En este caso, se hizo una reconstrucción de todas las policromías de la Virgen en modelo 3D, que es muy complicado, pero la verdad es una forma de ilustrar cómo pueden ser las policromías. No sé si se mueve el vídeo. A ver si se mueve. A ver si se mueve, ¿eh? Sí, es una forma de poder ver las policromías y las capas de color que tuvo la Virgen de manera digital. Que esto es una ayuda para que entendamos que la piedra siempre ha estado pintada, sobre todo en nuestros grandes conjuntos monumentales en Álava. A ver si soy capaz de... A ver. Esta sería otra de las policromías para que vierais lo que os decía, esa secuencia que nosotros a día de hoy no se puede volver a eliminar ninguna capa de color. Lo que hacemos es, como criterio, conservamos todo lo que ha llegado hasta nuestros días, pero lo documentamos y con los motivos decorativos y comparándolo con ejemplos similares, siempre contrastado con historiadores, pues podemos llegar a recrear y poder ver cómo fueron estas esculturas. Vale, y ya quería concluir con el resaltar que la restauración, aparte de ser ese momento en el que podemos estudiar y conocer la obra de primera mano, también si después de los trabajos de restauración no se hacen mantenimientos, pues todo ese trabajo de restauración, pues como está ocurriendo en el pórtico de San Pedro, pues no vale para nada. Quería poneros un ejemplo que en el Pórtico de la Gloria, en Santiago de Compostela, que se acabó de restaurar en el 2018, sí, 2018, ya esta es la cuarta o quinta labor de mantenimiento que se está haciendo con una plataforma elevadora, que es mucho menos costoso de colocar un andamio. Los trabajos de mantenimiento también son muy importantes para verificar si los tratamientos de restauración que hemos llevado a cabo están funcionando o no están funcionando, y con pequeñas intervenciones de quitar el polvo o fijar levantamientos puntuales, pues las obras de arte pueden seguir en unas condiciones óptimas de conservación. Por eso nosotros creemos que es fundamental el hacer las labores de mantenimiento. Es que recasco, muchas gracias a todos. Bueno, no tengo mucho más que decir. A mí, desde luego, me parece... Que Hanna se queda para otro día, ¿eh? Sí, perdona, me he emocionado. Ya nos lo comentaréis más adelante. De todos modos, Cristina también nos comentó el tema de Quejana y bueno, seguro que pronto veremos los resultados. No sé, seguro que queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, Dolores, yo no te voy a preguntar nada,
Te voy a quitar una preocupación. La iglesia de Arbulo es visitable bien. A través de la cuadrilla de la Llanada Pues me alegro mucho. y al lado medieval. Eso sí, de pago. Me parece muy bien. Está abierta. Y encima, la de Arbulo concretamente se basa precisamente en la policromía de la piedra. Pues muchas gracias. Yo tenía que decir lo mismo. Tenía que decir que hice una visita guiada desde Salvatierra, viendo Gaceo, Alaiza, Arbulo y otra que como no soy de aquí, los pueblos, sí. Y fue una gozada. Si hubiera sabido que la habíais restaurado vosotras, te puedo decir que lo hubiera disfrutado muchísimo más por la querencia, pero era maravilloso y espectacular. Es que es un conjunto increíble. Y me quedé así como, muy impactante. Muchas gracias por lo que hacéis de darnos esta calidad. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Bueno, me voy a repetir. Bueno, punto número 1, agradecerte la conferencia de hoy y el curro que venís realizando desde hace décadas, y hablo en plural en tu caso, y todo el grupo de restauradoras que estáis trabajando en nuestra provincia. Ya 2 personas han aludido a ello, pero bueno, soy miembro del equipo de la medieval y efectivamente siempre que hay ocasión tratamos de sacar a la luz las personas que han estado en este caso hace no tanto tiempo, ¿no?, realizando estas intervenciones. Arbulo es una joya, por tanto, que gracias a este programa de visitas, habiendo sido restaurada, se puede conocer, pero tienes toda la razón en que es un punto positivo, pero anda que no hay espacios restaurados, retablos y un sinfín de lugares que no cuentan con unas facilidades de estas características. Bueno, entiendo que tienen que ponerse todas las facilidades de aquí en adelante para que se puedan llevar a cabo pues, estas labores divulgativas que desde nuestro equipo, ¿no?, desde nuestro proyecto tratamos de desarrollar. Y me ha encantado que menciones Argandoña. Vamos a ir este fin de semana, sábado y domingo, y hemos podido contactar con vecinos que nos instalarán este Tamánculo. Tienen mucho mérito los de la Junta de Argandoña. Sí. Y son lugares, por ejemplo, en el caso de Argandoña, en los que se hizo un esfuerzo también por parte de la Junta Administrativa, por poner a punto el templo. Ha estado casi cerrado a cal y canto desde hace unos añitos a esta parte y cambio de párrocos, cambio de perspectiva. Por fin se puede regresar y haremos todo lo posible por mover el sagrario y asomarnos y poder disfrutar efectivamente de ese conjunto de pinturas que es una maravilla. Así que nada, gracias. Bueno, ¿alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta? Yo, para cambiar de tercio, voy a hablar de un proyecto de piedra desnuda. Creo que habéis participado en la evaluación de la recuperación de la parte en piedra del monumento a la batalla de Vitoria. ¿Es recuperable esa piedra, aunque solo lleva 100 años de historia? Sí, hombre, yo creo que se puede conservar y mantener. Es nuestra obligación. Bueno, no sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Y si no hay más preguntas, bueno, pues os recuerdo la siguiente charla que tendremos el día 17 de marzo, aquí mismo, a cargo de Francisca Vives Casas, de Paquita Vives, hablando sobre la enseñanza artística de las mujeres en la Academia de Bellas Artes de Vitoria en el siglo XIX, con motivo del aniversario de la Escuela de Artes y Oficios, que fue, esta Academia de Bellas Artes fue la precursora, fue la promotora de la actual Escuela de Artes y Oficios. Y bueno, pues sin más, invito ahora también a que acuda aquí al escenario a Marimar Masedo, también socia de Celedones de Oro, que nos acompaña hoy, que también ha colaborado puntualmente o habitualmente con Dolores para el tema de la documentación del patrimonio, en el archivo, con fotografías antiguas y demás. Y bueno, pues le va a hacer un recibimiento también en la Asociación de Celedones de Oro, pues entregándole un diploma y la estatuilla de nuestro Celedón.
oía poco.